Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, nuestro podcast Sin Espera. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante para nuestras mujeres, de una enfermedad que si bien puede ser prevenible y curable, si se pesquisa a tiempo, lamentablemente cobra la vida de muchas mujeres también en nuestro país y en el Valle de la Aconcagua. Vamos a hablar del cáncer cervicuterino, sus causas y la forma más segura de prevención. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, muy contentas de reencontrarnos en nuestro podcast y contentas también de tocar un tema que es tan importante para las mujeres, porque es una enfermedad del cáncer cervicuterino de alta prevalencia y que es prevenible además, es uno de los cánceres que es viable prevenir, así que es importante conversar. Así es. Sí, muy importante porque en la medida que se puede prevenir, si hay una buena estrategia de salud pública, se puede disminuir la morbilidad y la mortalidad de esta enfermedad. Decirles que yo vengo llegando de vacaciones, por lo tanto estoy todavía relajado, pero pronto se me pasará. Así que, pero encantado de estar en este podcast que nos ha traído bastante satisfacción. Hay mucha gente que ha hecho muy buenos comentarios. Creo que hemos estado aportando en nuestro granito de arena a la salud de la gente de Aconcagua. Así que encantado de seguir conversando aquí. Súper. Partamos entonces de lleno a hablar de esta enfermedad. ¿Cuál es la principal causa, la verdadera causa que lo evita finalmente de esto? Bueno, el cáncer cervicuterino está asociado a la presencia en el cuello del útero de las mujeres, que se adquiere a través de relaciones sexuales no protegidas, de un virus que se llama el virus papiloma humano, que en la medida que estamos expuestos a este virus, en el tiempo va modificando el tejido del cuello del útero y pasando el daño tiene que ver con que empiezan a aparecer lesiones y esas lesiones se van agravando en el tiempo, terminando con una lesión cancerígena. Esa es la principal causa. De hecho, este virus es el responsable se han reconocido ciertos virus, los han clasificado y que después probablemente vamos a hablar de eso, que las vacunaciones tienen que ver con eso, donde hay dos tipos de virus más importantes que son responsables del 70% de los cánceres cervicuterinos en nuestro país, la presencia de ellos en el cuello del útero de las mujeres. Claro, en realidad, comentar primero que el útero es el organismo reproductor por excelencia de la mujer, ¿cierto? Y que tiene un cuerpo que está incluido más bien en el abdomen de las mujeres, pero el cuello del útero, que es donde se produce el cáncer cervical o cervicuterino, está en la vagina y por lo tanto sí está en contacto con fluido y eventualmente con el virus del papiloma humano, que se ha demostrado que efectivamente en algunas de sus subclases pueden generar el desarrollo de malignidad de las células del cuello uterino. Así que es importante, por lo tanto, considerar que es como si fuera una enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Este contacto del virus papiloma humano, y esta transmisión sexual puede generar en algunas mujeres, sobre todo, digamos, la enfermedad permanente, no aquella que viene y va, sino que la enfermedad permanente o la contaminación permanente puede generar esta posibilidad de cáncer. Sí, ahí yo creo que es importante agregar respecto en el fondo que, claro, se asocia a una enfermedad de transmisión sexual, porque efectivamente se adquiere a través de las relaciones sexuales y cuesta que la gente converse y consulte y dialoguemos respecto al cáncer cervicuterino y al virus papiloma, porque, claro, hay un estigma ahí, pero finalmente gran parte de la población tiene presente el virus papiloma humano. De hecho, si uno pensara entre 10 mujeres, entre 7 y 8 mujeres de 10 tienen presencia del virus papiloma humano en el cuello del útero. Por lo tanto, y en la medida que las mujeres tienen una actividad sexual activa, van a tener, la probabilidad es que lo tengan. O sea, no es manejable como cualquier enfermedad de transmisión sexual, es parte de la vida, solo que hay que protegerse, hay que entender que está la posibilidad de tenerlo, que si uno tiene altas parejas sexuales tiene que usar preservativos, hay ciertas cosas que... Ahora, tiene que ver también como lo que pasa con una otra enfermedad de transmisión del aire, por ejemplo, el COVID, la influenza, todo, ¿cierto? Hay vacunas para eso porque efectivamente es imposible que nosotros no nos contagiemos en algún momento y por lo tanto la vacuna va a hacer que aquel contagio sea o menos frecuente o menos posible o que enferme de menos gravedad. En este caso existen vacunas
también para lo mismo, para que ciertas cepas, que son las cepas peligrosas, o subclases más bien, más que cepas, subclases del virus, que son estas clases peligrosas que pueden producir malignidad, estén efectivamente protegidos, tanto en hombres como mujeres. Sí, Decir sí. que esto no es solo privativo de las mujeres, que existe también enfermedad desarrollada por el papiloma humano, que puede generar cáncer también en el hombre, incluso del pene, de la región anal y de otras zonas. Entonces, no es exclusivo de la mujer. Hablemos entonces de esta vacuna, quizás contarles un poco, porque esta vacuna se supone que se coloca antes del inicio de la vida sexual, ¿cierto?, de las mujeres, pero también puede ser posterior. sí. Puede ser, no sé, a los 20, 30 años también, quizás podría ser efectiva. Claro. Contar un poco ahí cómo funciona también ese tratamiento. Importante saber que a partir del año 2014 se incorpora dentro del Plan Nacional de Vacunación la vacuna contra el De virus Chile. papiloma, de Chile, claro, contra el virus papiloma humano, que yo siento que eso es un gran avance, porque desde la visión de prevenir ciertas enfermedades graves, eso es una muy buena decisión. Y eso es séptimo, octavo. Cuarto y quinto. Cuarto. Ya. Y quinto básico, Ya, en todos perfecto. los colegios, y tiene dosis repetidas, y por lo tanto ahí es importante que si un niño cuando fueron a poner la vacuna a su colegio no estuvo, que los papás se acerquen a su CESFAM y se pongan al día con esa vacunación, porque además en el extrasistema, después cuando tú la quieres comprar, es muy cara. Es muy cara. Entonces, bueno, ahí hay una cosa importante. Es para niños y niñas. Niños y que están niñas, que es por lo cursando que cuarto y decía quinto Luis, básico, claro. ya. Niños y Porque niñas de además cuarto y quinto. es donde se produce el contagio, pues si al final de cuentas es la relación de parejas las que produce exacto. la diseminación del contagio. Claro. Y sin embargo, igual es útil, porque en el fondo, ¿por qué se pone tan tempranamente? Porque idealmente es antes que tú inicies la actividad sexual. ¿Ya? Y en el fondo a esa edad tú te aseguras, porque cada vez también los jóvenes Un poco empiezan más más precoz, tempranamente sí. a tener actividad sexual, y actividad sexual no protegida, además. Entonces ahí como tú te aseguras de tener una población cubierta previo a una infección por papilomavirus. Sin embargo, en etapas más adultas también tiene un buen impacto. El resultado ideal es antes de que tú te contagies, pero si te has contagiado también es bueno poder ponerse, por ejemplo, si tienes un cambio de pareja sexual o empiezas a tener múltiples parejas sexuales, preventivamente también tiene un efecto positivo en la población más adulta ponerse la vacuna del papiloma. Sí, tiene menos ganancia que lo que hace antes de iniciar la vida sexual, Sí. pero también es positivo porque podría ser que tú hubieses iniciado ya tu actividad sexual, pero no te hubieses contagiado con esas subclases que son las que, y por lo tanto Exactamente. igualmente podría ser un beneficio en la prevención del cáncer propiamente tal. Lo que no ocurre con la vacunación es que mucha gente piensa que puede ser que si tú tienes una lesión ya cancerígena, que la vacuna vaya a tener algún Exacto. resultado Que la respecto. elimine, No, quizá no. eso no lo va a eso eliminar. no. Ya, perfecto. O sea, tiene que ser antes. Antes. Por eso es que la idea es que la población y los padres se preocupen de que sus niños reciban la vacunación entre cuarto y quinto, porque además después, o sea, es un beneficio porque no tiene costo hoy día estando dentro del Programa Nacional de Vacunación, de Inmunización, y después es muy caro adquirirlo, entonces la gente no lo adquiere. Ya, hablemos de los síntomas, quizás, porque también se insta mucho a las mujeres que se hagan el Papa Nicolau, ¿cierto?, que está disponible en nuestra red de atención primaria. También se puede pesquisar ahí, pero quizás consultar a tiempo por alguna sintomatología que estén sintiendo. Sí, a ver, lo primero es que yo me detendría un poco en el Papa Nicolau, que efectivamente es un screening, un tamizaje para ir a buscar pacientes que tengan una lesión muy inicial de cáncer cervicuterino y que por lo tanto la posibilidad de tener cura de ese cáncer es altísima. ¿Ya? El PAP se toma también en los SFAM, se toma cada 3 años, en mujeres entre 25 y 64 años se acercan, si no tienen su PAP vigente se lo toman también gratuitamente. ¿Ya? Hoy día en varios servicios de salud del país ya se incorporó también un examen que es muy parecido al Papa Nicolau, se toma de la misma forma, un espéculo dentro de la vagina y del cuello del útero se toman muestras de células
pero hoy día en un grupo más pequeño de mujeres, entre 35 y 45 años, se toma un examen que es una PCR para virus papiloma humano. Y en el fondo lo que hace eso es, el PAP identifica si hay células malignas, esto va a buscar qué virus tienes, si tienes virus y qué cepa en el fondo, y si tienes estas cepas que son más agresivas, se tratan más tempranamente, en el fondo se deriva al nivel de especialidad y hay tratamiento muy temprano, en el fondo, incluso antes de tener lesiones tan evidentes en el cuello del útero. Entonces, eso por una parte, que es muy importante que las mujeres accedan a sus tamizajes a tiempo. Si el tamizaje es la pesquisa, ¿cierto? El examen. La PCR, que es en un grupo chico, que en el fondo tiene más evidencia y probablemente en el tiempo con más recursos se va a ir extendiendo el grupo de edad. También en el fondo pueden acceder a través de sus SFAM y se lo toman y tienen resultado. Y si ese resultado es negativo, el examen se repite cada 5 años y no cada 3. Que también eso es un beneficio desde el punto de vista de las mujeres, que no es tan cómodo y por eso es que no quieren ir a tomarse el PAP. No es un examen tan cómodo, pero muy útil desde el punto de vista de la prevención del cáncer. ¿Y eso también está disponible dentro de nuestra red de atención primaria? A partir de ahora, yo creo que en un mes más o menos va a empezar a estar disponible para la provincia de San Felipe y en unas semanas posteriores para la provincia de Los Andes. Lo que pasa es que post-pandemia hubo un recurso y seleccionaron algunos servicios y les dieron recursos y a nuestro servicio no le tocó, y ahora habíamos empezado a trabajar sin recursos, sino que con los propios, y ahí hay alguna estrategia que vamos a utilizar, pero ya está licitado, está disponible en la red y hay que partir usándolo. Ahora, decir que en realidad estos exámenes, tanto el de identificar el virus, el ADN o el RNA del virus directamente a través de una PCR o el Papa Nicolau son más bien complementarios, ¿ah? No son excluyentes, no es excluyente uno del otro, solo que el del virus es más precoz aún, porque no implica que la célula esté dañada ya, sino que se identifica el virus y por lo tanto tú identificas el riesgo de desarrollar. Entonces es un poquito más precoz. Yo quería preguntarte si esto es doloroso, el tamizaje, o tiene alguna incomodidad mayor que solo el examen propiamente tal. No, o sea, el examen propiamente tal no es doloroso porque lo que hacen en el PAP y también en la PCR es tomar muestras de células superficiales. En el fondo se pasa una espátula, o un hisopo en el cuello del útero y se toman esas células superficiales. Lo que es incómodo es el espéculo que se requiere para visualizar el cuello del útero. Incómodo, yo diría que no doloroso, pero efectivamente incómodo. Pero cuando uno piensa en el resultado que tiene el hacerse el PAP o en este caso la PCR respecto a prevenir un cáncer, o sea, el costo es infinito. O sea, yo estaba pensando lo que comentaba recién Andrea, y a mí me parece muy importante porque cuando uno dice, ¿cuáles son los síntomas del cáncer cervicuterino, del cáncer del cuello del útero? En realidad, cuando ya tenemos síntomas, estamos tarde. Entonces, es un cáncer muy silencioso, el cáncer. Entonces cuando hay síntomas que pueden ser sangrado, dolor abdominal, y ya cuando está mucho más avanzado, los síntomas son síntomas generales de baja de peso, de fatigabilidad, de otras cosas. Pero lo importante es que antes, hace muchos años atrás, cuando yo recién empecé a ejercer la medicina, era más relevante aún la muerte por cáncer cervicuterino que lo que es ahora. Y la verdad es que el pesquisar precozmente y tratar precozmente las posibilidades de malignización de la célula ha hecho que muchas mujeres se salven de este desarrollo de un cáncer invasor. Lo que se busca es tener unas células que puedan convertirse en cáncer, que no son cáncer, pero que están ahí puestas recién en la parte más superficial del cuello. ¿Cierto? Cuando uno lo pesquisa en esa etapa, se puede tratar con una coagulación, se puede tratar con una mini cirugía, incluso a veces algunas solo requieren observación, ¿ya? Pero cuando ya el cáncer es invasor, que puede ser también en una primera etapa, ya eso es menos frecuente, pero es mucho más frecuente que encontrar cánceres como se encontraba antes, que se diagnosticaban solamente con los síntomas, cuando ya habían hemorragias genitales, cuando ya esto estaba muy avanzado. Ya no había mucho que hacer ahí. O sea, una de las cosas que hemos hecho bien
yo creo, como salud pública en el país, es la pesquisa y el tratamiento de las lesiones precoces del cáncer cervicuterino, que ha probablemente salvado muchas vidas. Y esta cosa de la vacunación para los niños y niñas de 9 a 10 años, ¿cierto? Antes del inicio de la actividad sexual contra el virus del papiloma humano, ha sido otra de las cosas. Así como tenemos grandes avances como el tratamiento o vacuna, entre comillas, del virus esencial respiratorio. Este es otro de los avances importantes en la salud pública de Chile. Es prevención finalmente. Sí. Yo creo que eso es súper fundamental, porque estamos llegando a tiempo. Exactamente. ¿Qué pasa cuando este examen del PAP sale alterado? No necesariamente significa que hay un cáncer ahí, que hay alguna célula cancerígena, pero hay que tratarlo, ¿cierto? Hay que consultar, hay que revisar qué pasa con eso. Sí, bueno, lo primero es decir que el cáncer cervicuterino está dentro de la cobertura del GES, ¿ya? Y por lo tanto tiene plazos de cumplimiento para, primero, cuando se sospecha en atención primaria con este PAP alterado, ¿cierto? Hay un plazo para que el especialista te atienda. Si requieres tratamiento, hay un plazo para el tratamiento, y así cada etapa está asegurada, que eso también ha impactado en los resultados que tiene hoy día la población, ¿cierto? La política del GES, que es una muy buena política pública. Ya lo hemos conversado en otros temas, ¿cierto? Entonces, bueno, eso. Un PAP alterado, como decía Luis, efectivamente no todos necesitan tratamiento, depende de la etapa en que lo encuentres. Si es una etapa más inicial, muchas veces van a la evaluación por el especialista hace una colposcopía, que en el fondo es poner el mismo espéculo como cuando toman el PAP, y con una visión especial, con un equipo, un colposcopio, se miran las células del cuello del útero y un poco se define cuál es el tratamiento que requiere. Algunos pacientes requieren solamente seguimiento. Muchas veces igual se toma una biopsia, y si esa biopsia está negativa, se vuelve a repetir el PAP, y si está negativo se devuelve. Muchas veces el tratamiento, que es o una crioterapia, que es esto que decía Luis, que es un tratamiento con frío, o una biopsia, un cono, una biopsia más chica, son además de diagnóstico, son tratamientos. Sacan la lesión completa al tomar la biopsia, y en el fondo después ya queda el tratamiento de una vez. De una vez. Y esas pacientes quedan en control un periodo y se devuelven. Si el cáncer es más avanzado, hay compromiso de un tejido más profundo o metástasis, bueno, ahí la paciente pasa primero a un estudio donde se le hacen imágenes para determinar el grado de avance del cáncer, y se someten a cirugías normalmente primero, y después en un comité oncológico que se evalúan los casos, se definen radioquimioterapia, ¿ya? Y hay tratamientos posteriores a permanencia que tienen que ver con el seguimiento. Eso, ya. Cuando el cáncer es invasor, digamos, entre comillas, no está localizado solo en la celulita de la superficie, el tratamiento puede ser diverso, como decía Claudia, pero lo importante es que también se considera eso. Bueno, primero tiene que ser evaluado por un especialista. O sea, eso está protegido por lo que dice la cobertura del GES, ¿cierto? Pero es importante señalar que en realidad depende también de la edad y de la condición, por ejemplo, de la mujer en este caso. Si es una mujer que en realidad todavía está en periodo fértil, es distinto que si no lo está, etcétera, como para definir el tratamiento que se le va a realizar, porque lo que se pretende, además de hacer un tratamiento eficaz para el cáncer, es también mantener la fertilidad si es que eso pueda comprometerse, ¿ya? O sea, eso se considera, y lo consideran los especialistas. Más allá del diagnóstico médico, también hay una afectación en estos pacientes en su salud psicológica. O sea, se afecta también la vida de pareja, la vida sexual. También, ¿cómo se aborda a nivel de red ese aspecto? Hace un tiempo los cánceres en general están vinculados a prestaciones de atención psicológica. O sea, antes no estaban garantizados, y hoy día sí hemos avanzado un poco en eso. Los equipos de alivio del dolor son equipos más completos también que tenemos nosotros, al menos en Aconcagua, los 4 hospitales, Los Andes, San Felipe, Yayay y Putaendo, tienen equipos de alivio del dolor y que van dando un sostén también desde el punto de vista de la salud mental de estas pacientes. El impacto es evidente, como en cualquier cáncer. Hay siempre temor, hay miedo, hay angustia, y además en este cáncer, que efectivamente el tratamiento
está vinculado a una zona del cuerpo, que es el cuello del útero, que en el fondo va a verse afectado al tener actividad sexual reciente después de un tratamiento. Claro, se altera obviamente la actividad sexual, no de manera permanente necesariamente, y por eso ahí también son importantes los controles posteriores, y el médico y la matrona van orientando un poco cómo ir retomando la actividad sexual en la medida que la paciente se va recuperando, que tiene que ver con las lesiones que se generan desde el tratamiento en el cuello del útero. Finalmente eso es. Fundamental entonces hacer un llamado a la población a ser responsable, ¿cierto? En toda su salud obviamente, pero en este aspecto que estamos hablando hoy día, hay tratamiento, hay formas de prevención también, que es importante que la comunidad lo sepa, y que se acerquen también a su establecimiento de atención primaria. Yo creo que ahí tienen orientación. Oye, yo no sé si todo. Ustedes se acuerdan que hace unos años hubo harta bulla en muchos servicios de salud, en muchas regiones, que los alcaldes hacían grandes eventos, hacían un show con un artista muy querido por mujeres, y la entrada de esos shows era que la mujer tuviera su papa al día. Sí. Y era muy llamativo, que Sí. yo creo que era una buena estrategia, pero también eso habla de la poca conciencia que tenemos de la importancia de la prevención. Yo creo que propio. el cáncer cervicuterino es uno de los pocos cánceres que si tú te haces estos tamizajes, tú logras recuperarte. Hay cánceres que es más difícil hacer un diagnóstico tan precoz, y por lo tanto uno diría, no necesitamos que nos traigan ningún estímulo para ir a hacerte el PAP, sino que más bien tener la conciencia, como tenemos en un montón de otras situaciones, las mujeres, por ejemplo, con el control sano de sus niños, que nos faltan, que los llevan periódicamente, cuando tenemos que mirarnos nosotras y ponernos también en la importancia que tiene nuestra propia salud respecto a nuestra familia, uno diría, no tenemos por qué tener un estímulo particular, sino que más bien ir a cumplir con un tamizaje que es muy efectivo para nosotras. Además, Claro. que no es tanto tiempo finalmente. O sea, el examen es cada 2, cada 3 años, entonces Cada no 3 es algo años. que tenga que hacer cada mes. Claro. Sí, pero yo creo que es bien importante pensar que tal vez la mayoría de la gente que está expuesta a esto no tiene la claridad completa de lo que puede ocurrir, tanto del punto de vista negativo como del punto de vista positivo. Decir que un cáncer diagnosticado de cervicuterino en una etapa precoz tiene una sobrevida de más del 90% en los 5 años. O sea, por lo tanto, cuando uno piensa en eso, sí está pensando en algo. O sea, sí, porque la mayoría de los cánceres dice, mire, hágase esto, hágase lo otro, cuando siempre es mejor diagnosticárselo precoz que más tardíamente. Sí. Sí, eso, todos los cánceres son iguales. Pero en este es particularmente importante porque esto es curativo. O sea, en la práctica que tengas una sobrevida de más de 90% después de 5 o 10 años, eso quiere decir en la práctica que es curativo. Y por lo tanto es mucho más importante que incluso que la endoscopía, que la colonoscopía, que otras, porque esto realmente tiene mucho rendimiento en un tamizaje que es muy simple, puede ser un poco molesto, pero es simple. Pero nos salva la vida. Pero Sí, salva la ¿cierto? vida. Y tenemos también disponible, hay distintos operativos que se hacen extramuros también en la red, entonces no es solamente que las personas acudan a sus SFAM, o sea, hay operativos fuera del establecimiento donde ellos pueden acudir, así que yo creo que ese es el llamado, Sí. a prevenir, a informarse y a cuidarnos finalmente, o sea, está en nuestras manos nuestra salud. Y prevenir yo creo que es lo más simple que Sí. tenemos en este minuto. Sí, el acceso es fácil. Yo diría que nuestra red está bien fortalecida. Todos los SFAM tienen, como tú dices, distintas estrategias para acercar a las mujeres a hacerse el PAP. Hay horarios protegidos incluso para que cuando se pesquise una mujer que tiene un PAP alterado, o sea, retrasado, vaya a ir inmediatamente a tomarse su examen. Pero también yo creo que hemos avanzado respecto a cómo llegamos rápido también a los tratamientos en los casos de los cánceres de los PAP alterados, porque nuestra red, tiene médicos formados en el ámbito de los policlínicos de cáncer cervicuterino, pero además en nuestra red tenemos un gineco-oncólogo que ha permitido también completar tratamientos quirúrgicos más complejos en nuestra red con buenos resultados. Entonces yo creo que cuando tú tienes esa fortaleza cercano a tu domicilio que te da todas esas facilidades, yo creo que el llamado finalmente es que tengamos conciencia, que consultemos, que las mujeres nos pongamos en primer lugar. Siempre es más importante la salud del hijo, del papá, de la mamá, del marido, etcétera, o la pareja,
pareja y muchas veces vamos quedando postergadas por Exacto. todas las grandes ocupaciones que tenemos, cuando esto también tiene que ver con el bienestar del resto. Cuando la mujer se enferma la familia completa. Así es. Entonces el llamado finalmente es ese. Súper. Yo quiero invitar también a toda la gente a seguir cuidándose y a cuidarse con esto, a enterarse de lo que ocurre, a informarse más. Si tienen alguna duda, tienen a sus matronas de los CEFAM para que puedan ir a preguntar, y siempre es útil ante una duda una consulta, porque la verdad es que lo que se gana es tanto y lo que se pierde es tan poquito, más bien tiempo. Sí. Entonces los invito a eso. Sí, y prevenir es súper simple. Tenemos todas las opciones para hacerlo, así que reiteramos este llamado. Están nuestros establecimientos disponibles para atender, nuestros especialistas, nuestros equipos también de los establecimientos, y nosotros también somos una vía de información. Por lo tanto, si tienen alguna duda, alguna consulta, no olviden dejar ahí sus mensajitos, porque también somos una forma también de claro. poder orientarlos en esas materias o en otras. Podríamos hablar en la próxima oportunidad, mira, respecto a esto se me venía a la cabeza también en cómo prevenir en los adolescentes el tema de VIH, por ejemplo, enfermedad de transmisión sexual. Yo creo que también eso es importante, es parte de la prevención también y de la educación sexual de nuestra comunidad. Totalmente. Vamos acuerdo. juntos. Bueno, nos despedimos. Fue un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Bienvenido de sus vacaciones. Muchas Esperamos gracias. que siga relajado como hoy día. Relajado. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao. Chao.